Que en los últimos años se están haciendo muchas cosas, yo no sé si con la suficiente continuidad y manteniendo estabilidad en las mismas respecto a cambios sustanciales. Y hablamos de descentralización, de áreas integradas, de gestión clínica, de alianzas, de ordenar recursos, de incorporar innovación, del abordaje de la cronicidad. Últimamente estamos hablando de todo el tema de la reforma de la atención primaria. Pero creo que esto es una reforma que se está haciendo probablemente de forma irregular entre diversas comunidades autónomas e incluso entre diversas áreas de salud de una misma comunidad autónoma. Por eso yo creo que es muy importante que el Ministerio, el Sistema Nacional de Salud, el Consejo Territorial, tiene que asumir un papel de liderazgo respecto a todos estos cambios, cómo hacer toda la renovación de la alta tecnología en este país, pues, si no acabaremos provocando verdaderas desigualdades. Yo creo que la gestión basada en el valor es un tema que es indudable y que se está sentando en prácticamente todas las organizaciones. Gestión basada en el valor tanto a nivel macro, meso y micro. Gestión basada en el valor en cada una de las actuaciones que hace el profesional en su actividad diaria. Una gestión donde, basada en el valor en la que las indicaciones y los resultados estén orientados hacia el paciente. Es decir, unos resultados, unos que los identifica el propio paciente, otros los identifican las asociaciones que los representan, otros los propios profesionales a través de en base a criterios científico-técnicos y teniendo siempre en cuenta los costes. Yo creo que para ello es fundamental volver a analizar todos los procesos, un análisis que debemos hacer profesionales y gestores de forma conjunta para ver y evaluar qué valor aportan nuestras actuaciones, es decir, qué valor se aporta cuando introducimos cambios, qué aspectos aportan valor, cuáles no los aportan. Es decir, procesos que deben ser transparentes en base a prácticas clínicas seguras y que sean beneficiosas para el paciente, considerando sus opiniones y en donde el paciente debe estar en la pregunta y en la respuesta. Es necesario replicar buenas prácticas y buscar proyectos que sean pioneros. Es decir, el proyecto de telepresencia para el apoyo a procesos clínicos en nuestra comunidad es una necesidad, es un avance importantísimo. Estamos hablando de que nos encontramos en la comunidad más extensa de este país, una comunidad donde además hay una gran dispersión de la población y entonces es necesario incorporar tecnología para facilitar la accesibilidad y la equidad en las prestaciones sanitarias. En esta misma línea, una idea también que se ha trabajado, un proyecto de gestión basada en el valor, es el tema de la interconsulta no presencial entre atención primaria y el hospital. Es decir, atención primaria puede ponerse en contacto con el hospital a través de una interconsulta electrónica donde, aparte de aportar toda la información necesaria, estas consultas se abren en una agenda del hospital y es el hospital el que asesora al médico de atención primaria y, si es necesario, cita al paciente en su consulta y si lo ve conveniente, lo cita con carácter preferente. En la unidad de afrontamiento activo del dolor en la atención primaria, para el tratamiento del dolor crónico musculoesquelético, sin técnicas intervencionistas y basado en estrategias educativas y de afrontamiento activo por parte del paciente. Con ello lo que se pretende es que, en base a la educación y al movimiento, el paciente adquiera conciencia de su dolor, pierda miedo al dolor, es decir, de alguna manera intente aumentar el movimiento. Es un trabajo que se hace, aparte educativo, con carácter grupal y que es un modelo que está facilitando la desmedicalización de muchos pacientes y también innovador es el modelo regional de atención sanitaria en enfermedades raras y la unidad de referencia para el diagnóstico avanzado de enfermedades raras pediátricas en Castilla y León. Esto es un modelo en red en base al cual, es decir, los diferentes áreas de salud se califican en 3 tipos según dispongan de los recursos suficientes de estudios genéticos o de estudios clínicos y en base a unas circunstancias u otras son derivadas a centros más complejos. Siempre resistencia a los cambios. Los cambios son difíciles y hay profesionales que estos cambios los atribuyen, los responsabilizan a que estamos en un modelo muy rígido de relaciones laborales, de proceso retributivo, de que estamos en un sistema que incentiva poco a los profesionales. Es decir, un modelo que favorece mucho la variabilidad clínica, es decir, donde hay profesionales que se sienten perfectamente integrados en hacer
lo que ellos creen que tienen que hacer, a pesar de que se pueda llegar a consensos establecidos respecto de que eso no procede, es decir, incluso que son capaces de rechazar procesos asistenciales en los cuales han sido consensuados con sus compañeros. Por otra parte, es decir, existe la barrera, es decir, del miedo a la responsabilidad, el miedo a la responsabilidad de gestionar con seriedad y con criterios exigentes. Ahí creo que profesionales y gestores tenemos que trabajar con mucha naturalidad, intentando quitar barreras, es decir, para que bueno, pues los profesionales se impliquen, es decir, para que se puedan plantear iniciativas que sean fáciles de evaluar y, de alguna forma, bueno, pues, es decir, dejar que, es decir, toda nueva acción, toda nueva iniciativa, todo nuevo proceso, antes de iniciarles, sea sometido a una evaluación de qué aporta, qué coste aporta, es decir, qué valor aporta, es decir, si se ha tenido en cuenta, es decir, los resultados hacia el paciente y las expectativas de estos pacientes, y por otro lado, es decir, qué cosas que se están haciendo deben dejar de hacerse para incorporar estas nuevas acciones. Es necesario identificar y apoyar las experiencias, las buenas prácticas clínicas o buenas prácticas de gestión, buenas prácticas de seguridad clínica en resultados clínicos. Es decir, hay que diseñar bien todas las fases del proceso, los tiempos que refieren, los beneficios que aporta, el coste que genera, el valor que supone, a qué sustituye, qué recursos materiales y recursos humanos. Es decir, hay que dejar claro que tienen que ser pocos y muy sencillos indicadores, sistemas de información perfectamente integrados para que se obtengan casi de forma automática. Creo que es importante contar con las asociaciones de pacientes para que intervengan. Es muy importante poder vender las cosas. Las asociaciones de pacientes nos van a ayudar a venderlo, es decir, el vender ante la sociedad, los medios que están interesadísimos por todos estos temas, va a ayudar a que la gente se estimule a trabajar en el tema. Creo también que es importante abrir los procesos a nuevas profesiones sanitarias, incorporar a nuevos recursos, es decir, y cambiar el rol de algunas profesiones sanitarias, en concreto, por hablar de la farmacia hospitalaria, de la enfermería, es decir, incorporar la logística, las ingenierías, la bioingeniería es fundamental. Creo que también es fundamental la formación de los profesionales, ya desde el periodo MIR, hay que formar a los profesionales en gestión basada en el valor, y creo que esto debería ser al menos una materia a incorporar en el itinerario docente de los tutores de nuestros MIRes. Hay que identificar líderes de todas las categorías, líderes entrenados, capaces de despertar entusiasmo, que arrastren en esos momentos los procesos. Está claro que no tendrán dificultad alguna, y creo que, es decir, debe incorporar gestión basada en el valor, no solamente cuando se quiere crecer. Hay que volver a hacer un análisis de lo que estamos haciendo. En SACIR contamos con mucha información, muchas de ellas efectivamente de información destinada a planificación, a comparar centros, a comparar servicios. El problema que se nos plantea muchas veces es cuando queremos llevar esa información a nivel de los procesos, a nivel de lo que desde un cambio o una actividad concreta que se pueda iniciar, es decir, esa información es mucho más difícil de procesar. Hoy los profesionales están encantados de poder contar con esa información, y yo le puedo decir que, bueno, pues que de alguna manera, es decir, trabajar en base a esos indicadores sencillos, estos instrumentos estamos trabajando de forma intensa, de forma que nos permita poder integrar lo que es actividad y resultados también con costes. La Consejería de Sanidad dispone de una plataforma de contabilidad analítica intuitiva, amigable, que está a disposición de facilitar ya datos de costes detallados por episodio, por paciente, por prestación, por proceso, es decir, donde se marquen costes directos, costes inducidos. Ello, si lo sumamos a la información que ya en algunos centros va a poder facilitar la inteligencia artificial, los big data, a partir de lo que disponemos con la historia clínica electrónica, es posible que podamos cruzar la información asistencial, información a nivel de proceso, a nivel micro, con costes, y eso sí que será un paso muy importante de cara a que los profesionales se animen y nosotros podamos trabajar cada vez más en gestión basada en el valor. La motivación es imprescindible. Está claro que muchos profesionales se van a motivar, mucha gente joven se va a motivar, muchos profesionales ya adultos se van a motivar, pero hay profesionales que no se van a motivar de ninguna de las maneras. Y la falta de motivación no debe ser una excusa para seguir avanzando en la gestión basada en el valor. Claro que contar con profesionales motivados es lo ideal, es
Es decir, todos contamos con líderes, gente que se apunta, profesionales que abandonan, otros que son escépticos, otros que serán absolutamente profesionales que irán en contra de todo lo que se plantee. Yo creo que aquí lo fundamental es que hay una clara determinación por parte de la organización, apoyar a estos líderes y a estos profesionales que tienen interés. Muchos jóvenes tienen interés en medir, en medirse, en compararse, ya no tienen miedo a compararse, es decir, a luchar por querer ser mejores que los demás, ¿no? Y esta búsqueda de los líderes en los servicios, que es un tema clave, aquí en la consejería se ha hecho un trabajo importante y es el hecho de que ya los líderes no tienen, los jefes de servicio no tienen carácter vitalicio. Cada 4 años los jefes de servicio rinden cuentas del proyecto que presentaron y de dónde han llegado, y se pueden presentar otros profesionales con nuevos proyectos, es decir, con nuevos proyectos, con nuevas ideas, las cuales son valoradas y pueden asumir el papel del liderazgo para seguir avanzando. Eso creo que es un aspecto muy importante que contamos en la comunidad, que está viendo de forma natural, y eso nos va a permitir de alguna manera que la evolución hacia la gestión de valor sea mucho más fácil. La comunicación, efectivamente, es una barrera a veces difícil de salvar. Y es difícil de salvar porque, bueno, es decir, se pueden poner muchos recursos para comunicar, pero hay profesionales que no quieren recibir comunicación. Es decir, la comunicación sobre proyectos y actividades de gestión basada en el valor, hay muchas maneras de comunicarlo y así se ha hecho. Pues a través de presentar los resultados de los contratos de gestión, a nivel de los servicios. También, es decir, como no, a través de múltiples foros donde se pone de manifiesto cuáles son las mejores prácticas clínicas. Una manera de comunicar es lo que hemos planteado aquí en la comunidad, de hacer centros y servicios de referencia en el cual estamos reconociendo que aplica unas mejores prácticas y que son los centros ideales por los recursos que tiene, por los profesionales con los que cuenta, es decir, para atender determinados procesos clínicos complejos. Es decir, también, es decir, hemos iniciado actividades de comunicación a través de, bueno, de iniciativas conjuntas con laboratorios, es decir, con escuelas de negocios, con la universidad. Es decir, se han realizado actividades de comunicación, de actividades incluso y de motivación. También, es decir, a través de la, bueno, comunicación al interior y al exterior, a través de los medios con los que contamos, es decir, y bueno, donde se hace referencia a través de la intranet, de la página web, de aquellas actuaciones de éxito, es decir, las cuales, bueno, de alguna manera estamos intentando estimular que aparezcan otras muchas nuevas y que se multipliquen este tipo de actividades, es decir, como digo yo, vender los logros, es decir, y hacer público, es decir, el reconocimiento que la institución hace de esos profesionales, ¿no? Y yo creo que por eso también, es decir, ya aquí en nuestra comunidad, en los centros, todos los centros grandes, ya estamos contando, profesionalizando la comunicación, teniendo gabinetes de comunicación que permiten que de alguna forma todos estos logros y facilitan esa comunicación, como he dicho, con universidades, escuelas de negocio, con la industria farmacéutica, nos ha facilitado el poder vender los logros de los mejores proyectos clínicos. La transparencia es un tema que nos hemos planteado muchas veces porque, vamos a ver, si queremos ser creíbles, si queremos ganar la confianza, tenemos que ser transparentes, ¿no? Yo creo que son 3 pilares que van íntimamente unidos porque, es decir, si queremos implicar a los profesionales, que crean los gestores, es decir, está claro, es decir, que nuestros mensajes tienen que ser mensajes muy transparentes y mensajes que además se puedan mantener en el tiempo. Es decir, no nos pueden pillar en un falseo, es decir, en una falsedad. Sí que es cierto que nuestra organización, bueno, pues, es decir, se intenta ser transparente, y se lanza mucha información a la sociedad en general. Se informa de listas de espera, se informa de actividad, se informa de la evolución de la gripe, se informa de costes. Es decir, probablemente estemos en una época en que estemos bombardeando de información. Lo que yo no sé es si los datos que trasladamos a la población son datos creíbles o están alejados de las experiencias que tienen los pacientes respecto a su vivencia de lo que es la sanidad. Si no coincide lo que viven los pacientes con los datos que les damos, de poco sirve que en nuestro portal de salud hayamos puesto un portal de transparencia donde intentemos trasladar continua información. Creo que la mejor transparencia es la mejora de los resultados, el trato correcto,
el que cuando acuden a los centros se les atienda en tiempos correctos. Esa es la mayor transparencia que podemos trasladar en este momento. Las asociaciones de pacientes hay que reconocer que están en estos momentos, es decir, tienen mucho interés por participar en lo que es la gestión, en iniciativas, en el diseño de proyectos. Yo puedo manifestar claramente que ya hay hospitales en cuyos proyectos y en los proyectos participan ya las asociaciones de pacientes. Múltiples iniciativas legislativas o modificaciones legislativas surgen a raíz de las asociaciones de pacientes que vienen, plantean, y aquí de alguna manera pues se habla con ellos y bueno, pues es decir, se intenta ver, porque se considera razonable, el modificar estas disposiciones en base a esos intereses que los asociaciones de pacientes manifiestan, es decir, opiniones y sugerencias para promover medidas de humanización, de accesibilidad, de confort, de mejorar su autonomía, de un trato más personalizado. Yo le puedo decir que en estos momentos estamos buscando, bueno, pues espacios de colaboración conjuntos entre asociaciones de pacientes y la administración, y el hecho es que tenemos muchas experiencias en las que bueno, pues ha sido muy útiles el asociacionismo, no solamente en lo que es actividades formativas, de sensibilización, programas asistenciales complementarios, detección de necesidades clínicas o no clínicas, asistenciales. Creo que es necesario que desde los centros se dé más visibilidad a lo que son las asociaciones de pacientes, con qué recursos cuentan, es decir, qué recursos pueden complementar lo que son las prestaciones sanitarias propiamente dichas, y por otro lado, es decir, mostrarnos qué necesidades tienen los pacientes que nosotros no hemos sido capaces de detectar. Tengo que decir que tienen un dinamismo que es tremendo y que a veces cuesta seguirlas, pero que es una fuente continua de propuestas, de retas, de iniciativas, es decir, los cuales no debemos jamás desaprovechar. La medicina de precisión, la medicina individualizada, que es a donde vamos a ir, va a hacer que el paciente exija que se gestione en base al valor. Es decir, no puede haber actuaciones superfluas que la sociedad pueda permitir, porque probablemente, es decir, el propio paciente tendrá que contribuir económicamente a la sostenibilidad del sistema tal y como vamos en estos momentos. Yo veo un futuro en el que no veo áreas de salud, veo hospitales fusionados entre sí, pacientes que se mueven con una libertad absoluta entre áreas distintas, incluso de áreas de diferentes comunidades, donde la innovación y la tecnología, es decir, no será en estos momentos el problema del gestor, es decir, porque se estará muy bien analizado qué aporta valor y qué no aporta valor. Veo también, es decir, que profesionales mucho más responsabilizados en la gestión. Veo también, es decir, una inteligencia artificial que va a analizar los datos, muchísimos datos con los que contamos en estos momentos, y con lo que sacar conclusiones va a ser mucho más fácil. Y sobre todo veo, como decía hace el principio, un paciente mucho más preocupado por su salud, un paciente que va a exigir, un paciente en el cual en estos momentos esa delegación de su propia autonomía en base al profesional comentará y discutirá con el profesional sanitario, es decir, lo que se hace con él. No delegará la autonomía de forma tan gratuita como se hace en estos momentos.